Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 12. Hoy es miércoles. Estamos llevando la materia de ciencia de la computación. El tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad número 3 de razonamiento, pensamiento algorítmico y metodologías para la solución de problemas. Los objetivos de esta clase son implementar algoritmos utilizando vectores de números en PCIN, codificar funciones de estadística en PCIN, implementar el método de búsqueda, un ratito, algo ha pasado por aquí, implementar el método de búsqueda de datos lineal en PCIN, implementar el método de ordenamiento de burbujas. Si no da tiempo hacemos esto, caso contrario lo dejamos para mañana, ¿estamos de acuerdo? Porque sería interesante llegar hasta aquí, así que va a ser nuestro reto hacerlo hoy día, si no lo hacemos mañana. Un ratito, a ver. Entonces guardamos y compartiremos los objetivos por el grupo de WhatsApp. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya lo tenemos por ahí. Ahora vamos a continuar con el avance de la materia. ¿Qué fue lo último que hemos hecho? Entonces abriremos PCIN. PCIN. Bien, ¿qué fue lo último que hemos hecho? Dice que lo último que hemos hecho, de acuerdo a lo que tenemos aquí, dice a partir del peso y estatura calcular el IMC. ¿Por qué? Porque estamos empezando a codificar, digamos, codificar este diagrama, o codificar expresiones matemáticas. Y luego hicimos uno más, cargar un vector manualmente con n elementos. Mire, fíjese, aquí tenemos. Voy a jalar esto y listo. Repasemos un poquito lo que hicimos el día de ayer. ¿Qué fue lo que hicimos? Vámonos a la parte principal, porque el principal es el que establece todo lo que estamos haciendo. Dice que hemos solicitado un dato al usuario, hemos dimensionado un vector, hemos cargado manualmente el vector, luego hemos mostrado los elementos del vector. Entonces no es mala idea, digamos, ¿no?, colocar algunos comentarios. Entonces, 1, 2, 3. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando dimensionamos el vector, estamos separando, dice no. Separando, seleccionando, reservando. Sí, mejor así. Reservando, dice no. La memoria, dice no, para el vector. Aquí estamos reservando. Estamos dimensionando, definiendo el vector. Vamos a llamar también así, ¿no? Definiendo, dicen, definiendo, dice, ¿no?, el vector, y reservando memoria para el vector. Y reservando memoria para el vector. Eso es lo que hacemos al dimensionar. En esta parte aquí, jóvenes, nos dedicamos netamente a cargar el vector, ¿sí? Cargar el vector de forma manual. Miren, aquí cargamos el vector manualmente. Luego de que cargamos el vector manualmente utilizando la sentencia mientras, que es una sentencia cíclica, entonces vamos pidiéndole al usuario cada elemento del vector, uno a uno, ¿estamos de acuerdo? Uno a uno. Podemos hacer varias cosas aquí inclusive, ¿sí? Uno a uno vamos pidiendo, ¿no? Y luego ese elemento que nos da, si está correcto, está en los rangos correctos, le agrego al vector. De esta manera adicionamos el elemento al vector. Entonces aquí podemos decir, ¿no?, adicionar, dice, ¿no?, el elemento al vector en la posición I. Y obviamente en esta parte hacemos un incrementador. Existen 12 variables de control, o existen dos operaciones de control, que uno de ellos es los sumadores,
¿no? O los incrementadores, jóvenes, ¿sí? En este caso este es un incrementador. Entonces, aquí decimos, ¿no? Incrementamos el valor de I. Bien, limpiamos la pantalla y seguimos pidiendo. Luego dice que en esta parte de aquí tenemos que listamos los elementos del vector. Entonces listamos el elemento del vector, por ahí dice los elementos del vector son, dice, ¿no? Pulsamos un enter y luego mostramos. Pero también podríamos haber colocado aquí un guioncito, ¿no? No, que no queda bien porque decimos son, ¿no? A ver, los elementos del vector son. Podría ser, a no ser que muestre hasta por aquí nomás. Hasta ahí podría ser que muestre bien. Y luego, mire, fíjese que vamos obteniendo cada elemento del vector. Entonces aquí decimos, ¿no? Obtenemos y mostramos un elemento del vector. Miren, allí. Y este aquí que es, incrementamos el valor de i también. Ya lo hemos hecho afuera. Y bien, decíamos también de que había una función que era leer número, que ya lo habíamos implementado anteriormente y que simplemente podemos copiarlo y pegarlo para utilizarlo las veces que sea necesario. Entonces, al hacer correr esto, yo podía ver lo siguiente. Podía ver de que me dice escriba la cantidad de elementos del vector entre 1 y 100. Voy a colocar 8 elementos. Entonces, él me va a preguntar 8 veces para que yo pueda agregar elementos. Entonces me dice, escriba un elemento para el vector, dice, ¿no? Para el vector, y ahí le deberían haber colocado entre, ¿no? Escriba un elemento para el vector entre 0 y 20. Vamos a cambiar eso. Dice, debería haber dicho así, ¿no? Escriba, dice la cantidad de elementos, escriba un elemento para el vector, ¿no? Aquí deberíamos decir, ¿no? Entre 0 y 20, ¿no? 0 y 20 para que muestre. A ver, vamos a ver quién está. Aquí era nada, ¿no? Simplemente aparenta. Ya está. Entonces, entre 0 y 20. Ahora hagamos correr. Como vamos a colocar 8 elementos, dijimos, vamos a empezar. Entonces decimos 8 elementos voy a agregar y me dice escriba un elemento para el vector entre 0 y 20. Entonces coloco 15, 12, 11, 7, 9, 13, 18, 4 y listo. Y mire, fíjese, ahí está, desde 0 a 7 me muestra los elementos que están guardados. No están ordenados, simplemente están guardados. Está en una lista de elementos. Entonces, esta mostrada lo está viendo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se está mostrando. Mostrar los elementos del vector. Ahora, jóvenes, yo puedo inclusive crear un método que me permita cargar elementos de forma manual y otro método que me permita listar elementos. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo yo puedo hacer esta misma carga utilizando números randómicos. ¿Cómo lo haría la carga de datos de vector, pero utilizando randómico? ¿Por qué? Porque en realidad yo muy rara vez cargo manualmente, jóvenes, los elementos. Imagínense que tenga que cargar 10.000 números, 100.000 números. Sería imposible cargar tantos números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos cargar números de forma randómica. Y obviamente vamos a hacer esa siguiente práctica y vamos a ver de acuerdo a nuestros enunciados de algoritmo. Vamos a ir viendo. La primera mostramos nombre completo, dice mostrar una secuencia de texto, pedir nombre completo al usuario, solicitar el nombre y calcular la edad y mostrar en pantalla, solicitar el nombre y la edad del usuario y determinar si es mayor o menor de edad, determinar si dos números ingresados por el usuario son igual, mayor o menor. Ya hemos visto solicitar el nombre y determinar su etapa de la vida, mostrar el número entero hasta un valor en ingresado. Hemos visto mostrar los números pares ingresados por el usuario para
si el valor ingresado está comprendido entre un valor y otro. El otro dice mostrar los números pares dado un número n ingresado por el usuario. El valor del número ingresado debe estar comprendido entre 0 y 1 e implementar, dice, ¿no? E implementar la función par. Ya lo hemos hecho eso también, jóvenes, si usted muy bien recuerda, ¿sí? Y hemos ido haciendo eso. Ahora dice programar una función que permita leer un número en un determinado rango y mostrarlo por pantalla. Programar una función que permita leer un número en un determinado rango, dice, ¿no? Y mostrar por pantalla, dice, ¿no? Y mostrar, dice, ¿no? Y mostrar, dice, ¿no? El valor ingresado por pantalla. Punto y coma, aquí no, punto coma, dice el nombre de la función debe ser leer número, y aquí colocamos mensaje, aquí mensaje, si se acuerda, valor inicial, valor final. Bien, luego dijimos cargar un vector de forma manual con n números naturales y listar sus elementos. Ya lo hicimos. Ahora dice cargar un vector con n número de vector y listar su elemento. A ver, cargar un vector de forma manual. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar un vector con n números aleatorios, ¿sí? Y vamos a listar los elementos. Entonces vamos a hacer esto de aquí, este 14 que dice. Esto vamos a hacer. Así que vamos a colocar de color azulito para que diga de que es el que estamos haciendo ahora. Vamos a cargar un vector con n números aleatorios y vamos a listar sus elementos. Entonces, preparémonos para hacer eso. ¿Cómo haríamos eso? Necesitamos saber si hay una función que me permite generar números aleatorios, ¿sí? Me gustaría, por ejemplo, que esto lo podamos ya utilizar utilizando ya funciones, procedimientos de carga. Sería interesante ya hacerlo. Así que vamos a ver cómo lo haríamos para poder crear ya un programita más interesante, ¿sí? Entonces creemos un nuevo archivo. Y ese nuevo archivo se va a llamar principal. Ahora vamos a guardar ese archivo y le vamos a llamar de esta manera, ¿sí? Vamos a decir, el número 16 sería aquí, ¿no? Cargar un vector randómicamente y mostrar sus elementos. .psc. Bien, entonces así sería. Ahora lo que yo tengo que apoyarme es en esto. ¿Cómo puedo hacer esto? Lo primero que tengo que hacer, sí o sí, tengo que decirle que me muestre, que me diga cuántos elementos va a tener el vector. ¿Estamos de acuerdo? Así que el primer paso es hacer esto de aquí. Entonces vamos a escribirlo y decimos en una variable n, voy a decir lo siguiente. Me va a pedir que utilice una función y esa función es esta función, así que simplemente copio porque lo voy a necesitar. Ya le dije de que esa función no podemos escribirlo todas las veces, sino con qué tiempo, ¿no? Escribiríamos, probaríamos todo. Entonces ya lo tengo la función copiada y ahora sí puedo yo utilizar eso. N es igual y decimos así, leer número entero, y aquí tengo que colocar lo que me dice. Entonces, ¿qué tengo que decir, no? Escriba la cantidad de elementos escriba la cantidad de elementos, ¿no? Elementos que se cargarán, que se cargarán en el vector. Entre, colocamos tanto, y aquí colocamos coma porque dice eso, que tengo que colocar un valor inicial y un valor final. Entre 1 y obviamente pueden ser 100 máximo, ¿no? O quiere colocarlo más elementos, más de 100. ¿Qué dicen? ¿Está bien 100 o le ponemos más? ¿O le colocamos 1000? Más bien menos, Inge, porque no cargamos tanto. Es que no vamos a cargar nosotros ahora, lo va a cargar el sistema. Yo intenté así de dañinera ponerle 1.000.000 en el tema de los pares y se me colgó la máquina. Sí, ya. Coloquemos 1000 por el momento. Después vamos a probar. ¿Está bien? Guardaremos.
Entonces fíjese, estoy apoyándome en lo anterior que hemos hecho. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dimensionar una variable. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que dimensionar una variable. Entonces vengo por aquí y tengo que utilizar la sentencia, la palabra reservada que se llama dimensión, y le digo que voy a tener un vector que me va a dimensionar en n, o sea, de tamaño n, con n elementos. Ya lo tengo hasta ahí también ahora ya. Ahora vuelvo de vuelta para atrás, y ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar el vector, pero ya no de forma manual, sino de forma automática, de forma randómica. En este caso yo generalmente ocupo la palabra randómica o aleatorio, ¿sí? Entonces vamos ahora y hacemos eso. Entonces, para cargar de forma randómica el vector, de forma randómica, tengo que hacer lo siguiente, ¿sí? Tengo que hacer lo siguiente. Tengo que declararme una variable i, sí o sí, y esa variable i va a empezar en 0. Después de eso tengo que cargar la sentencia mientras, este de aquí. Entonces coloco mientras, listo, me agrega la sentencia y me dice aquí cómo va a ser su mientras. Y mi mientras va a ser así, León. Mientras el valor de i sea menor que n. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿y qué va a ocurrir ahí? Mira, ahí usted tiene que cargarme un valor en n, ¿estamos de acuerdo? Entonces, un valor al vector, y el elemento va a ser igual a qué cosa, a una función randómica, y él me dice ¿cuál función? Entonces le digo, espera un momento, voy a investigar, debe haber por ahí una función que me permita cargar números de forma randómica. Ahí vamos a la expresión, funciones, ahí está. Veamos, mira, aquí hay uno aleatorio, y dice aleatorio en un rango. Mire, aquí está. Entonces, fíjese que ahí está esa función entre A y B. Yo lo único que vengo ahora es utilizándole aquí. Entonces digo aleatorio, y me dice valor mínimo, valor máximo. Entonces le digo que mira, el mínimo va a ser 0 y el máximo punto y coma, y el máximo que sea, pues, a ver, que sea 20 también, ¿no? Que no sea muy grande para que tenga elementos repetidos más, y listo, entre 0 y 20. Entre 0 y 20. A ver, aleatorio. Hay algo que estoy haciendo mal. Falta paréntesis, corchete, dice, ¿no? Ah, no, va a disculpar, es que coloqué punto y coma, es coma. Me equivoqué con el que estaba pensando que estaba en Excel. Como uno está a veces continuamente trabajando con varios programas, y uno cree que está en un programa y a veces no es así. Entonces el vector en la posición I, debo agregar ese elemento que estoy teniendo. Pero algo que nunca debo olvidarme, que el valor de i debe ser igual al valor de i más 1. Mire, caso contrario se vuelve entre un ciclo infinito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estamos aquí cargando, cargando, dice, ¿no? Elementos. Cargando elementos al vector. Cargar vector, ya, cargando elementos al vector de forma randómica. Listo, ahí cargamos el elemento de vector de forma randómica. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Mostrar esos elementos del vector. Entonces, para mostrar voy a colocar aquí, ¿no? Mostrar, cargar elementos. A ver, mejor le llamaría, no cargando, ¿no? Dice cargar elementos en el vector de forma randómica. Aquí que digo, mostrar los elementos del vector. Ahí vamos a mostrar los elementos del vector. Y para mostrar el elemento del vector también el valor de i debe ser 0. También debemos hacer el mientras. Pero el mientras yo lo puedo escribir también así, mientras, ¿no? Y digo mientras el valor de i sea menor que n. Entonces aquí le digo hacer
y pulso Enter. Y mire, fíjese que ya me está haciendo. Y le digo que vamos aquí a escribir el elemento del vector. Bueno, hay muchas maneras de escribir el elemento del vector. La forma más fácil es colocarle primeramente que muestre el i, el elemento i. Y el siguiente paso que el i sea igual a, perdón un ratito, está mal esto. Ya, pero igual, el i es igual a i más 1. Aquí no es i, pues, es el vector en la posición i. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Y hay otro detalle. Antes de esto, es conveniente siempre pulsar un Enter, ¿sí? Así que digo, escribir un espacio vacío, un Enter. Bien, pero también sería bueno que colocar aquí un escribir también que diga elementos del vector. Bien, entonces colocaríamos ese elemento del vector y con eso debería funcionar esto. Vamos a ver cómo nos sale eso, cómo nos sale y hagamos correr. Clarito va a ser si funciona o no funciona. Mire, me dice que meta, dice no, la cantidad de elementos del vector. Le voy a colocar que meta 30 elementos. Listo, 30, pulso Enter. Y me dice que ahí está. Mire, ahí están los 30 elementos. Pero yo no sé en qué posición, pues eso es lo malo. Mire, no sé en qué posición están, nada me cuesta saber en qué posición está el 8, el 20. Simplemente sé que están. Sí, ya lo he hecho ya. Entonces, para que pueda yo hacer eso que me muestra la posición, debo hacer lo mismo que hice aquí. Mire, aquí hice escribí de esta manera, mire. Le dije el elemento del vector, la posición que es igual a esto y recién le coloqué esto. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, coloco una comillita, ¿no? Y aquí una coma. Y aquí coloco el vector, ¿no? En la posición, aquí en la posición y entre comillas, ahora coloco aquí la comilla y eso es igual a esto, jóvenes. Mire, a esto aquí. A ver, guardaremos si está todo bien. Clarito va a ser, jóvenes. Clarito va a ser. Coloquemos simplemente 5 elementos y con eso está suficiente. Mire, posición 0, 3, 1, 9, 2, 14, 3, 15, 4. Están los 5 elementos. De 0 a 4 son 5 elementos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Pregunto, ¿alguna consulta? ¿Aló? ¿Ha quedado claro? Sí, estamos probando ahorita, Inge. Ya. Ahora le voy a pasar el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? No tengo el diagrama de flujo porque obviamente de que no lo hemos hecho. Pero a esta altura ustedes ya deberían, como quien dice, tener ya un pensamiento algorítmico bastante ya avanzadito, le cuento. Sí, eso es lo que se espera. Por eso que en un inicio, jóvenes, se les muestra con diagrama de flujo y un montón de detallitos. Y después de eso, simplemente se les pasa el código y ustedes deberían ya imaginar cómo es el diagrama de flujo de eso. ¿Sí? Inclusive dibujarlo, jóvenes. Entonces, ahora vamos a copiar esto igual. Copiamos esto. Ahora pegamos. Y esta sería la parte 2. Bien, jóvenes. Lo que usted dijo y Ya. no me aparece solo el 1, pero ya lo había completado. ¿No le aparece el 1? Sí. El 1. Y está todo como usted dijo nomás. Ya. Ya. Lo que pasa es que seguramente no he hecho la configuración del coso, pues del entorno. Acuérdese que al inicio le he dicho que para poder programar en PCInt vamos a hacer algunos pequeños configuraciones. Tiene que ir a configuración, tiene que ir donde dice opciones de lenguaje, perfil. Y aquí nosotros inicialmente elegimos la flexible. Y luego dijimos, vamos a personalizar la flexible. Entramos a personalizar y en esta ventana es donde nosotros hacemos algunos cambios.
Los cambios más importantes que se hacen aquí son los siguientes, por favor. Ahorita vamos a marcar los cambios más importantes que se hacen. Son los siguientes. Uno de ellos dice, ¿no? A ver, vamos, ¿dónde está? Dice por aquí. Aquí. Utilizar índices en arreglos con base 0. Obviamente la sintaxis es flexible. Algunos de estos ya están por defectos. Eso sería lo más importante, jóvenes. ¿Sí? Que empiece los índices en 0. Así que volveré pues de vuelta a capturar la pantalla. Es que si usted no hace las configuraciones que se les dice, no le va a salir pues bien. Ya, ¿para qué más le vamos a decir, jóvenes? No le va a salir bien porque está mal pues, ¿no? Las configuraciones, el entorno. Ya lo había hecho, Inge, pero igual no me quiere salir igual. ¿Ya lo hizo eso? Sí, ya lo había hecho, sino que igual no me quiere salir. Uy, esto está más grave todavía. ¿Por qué? A ver, primero veremos su código, ¿ya? ¿Cuál es su código? ¿Me ha enviado su código? ¿Me ha enviado su código? Andy Michel Ortiz Hidalgo. Ya, Andy, sí. A ver, vamos a ver, ¿ya? Andy, el de aquí, ¿no? Ya, voy a descargar y vamos a chequear rápidamente. Sí. ¿Qué dice el código, ¿ya? La mejor manera es a veces viendo el código. A ver, veamos. Bueno, la respuesta, esto está... Creo que se está bien nomás. Aquí leer un número entero, dice entre un número y otro, está bien. Valor inicial es 0, está bien. Aquí... Está en el reglón 9, ingeniero. En el reglón 9 está el error. Está mal escrito valor inicial en el reglón 9. Valor inicial está mal escrito. Aquí está mal escrito, dice B inicial, dice. B inicial, dice. ¿Qué vista de águila tiene el colega? Sí, gracias. Se aumenta 10 puntos, por favor. Aunque aquí también lo ha escrito mal, ¿no? Pero sería... Todos están escritos así, parece igual, ingeniero. Pero al final probablemente no está así, así que habría que ver. ¿No ve? Entonces debería funcionar si es que lo he escrito bien. Ya. Sí, pero sí, también dicen más arriba también está mal. En escribir dice inicial dice. En el reglón 5. En el 13 también. Entonces tiene que poner todos en el mismo nombre. Sí, aquí en el reglón 5 dice inicial. No va a funcionar, porque mira, aquí dice inicial y aquí está final. No le va a funcionar, mire. Aquí hay problema ya. Obviamente, entonces no ha hecho una buena escritura de los identificadores. Pero veamos por aquí a ver qué más podía estar mal. A ver, antes de N. Ya está, Inge. Solo había sido eso nomás. Ahora sí está completo. Ya, está bien, ya, listo. Entonces era justamente para eso que le decía, de que ustedes cuando hacen, uno logra, digamos, ¿no? Encontrar, saber dónde están los problemas, dónde están los errores. Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente, daremos un pasito más. Fíjense que esto de aquí me realiza la carga, digamos, ¿no? Utilizando de forma secuencial. Pero ¿cómo haríamos esto para que me cargue, por ejemplo, el vector de forma utilizando un procedimiento que yo le cargar vector y el POC me entrega un vector cargado? ¿Cómo haría? Tendría que crear un procedimiento, ¿sí? Tendría que crear un procedimiento, sí o sí. Tendría que crear eso. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos con nuestro objetivo. Mira, fíjese, hoy es miércoles, ¿no? Estamos llevando array, métodos de búsqueda. Sí, podemos hacer ya nomás el método de búsqueda para ir ganando tiempo también. Vamos por aquí. Y bueno, haremos un método de búsqueda más y luego empezaremos a realizar
realizar, digamos, ¿no?, la transformación de esto. O hacemos primero la transformación esto en procedimientos y funciones. ¿Qué dicen, jóvenes? Hagámoslo en funciones y después ya eso lo copiamos. Ya, listo. Entonces, para Gracias. eso, jóvenes, tenemos que hacer unos pequeños arreglos, ¿sí? Y vamos a hacer sobre el mismo algoritmo, vamos a trabajar, pero copiado. Así que guardaremos esto, cerraremos esto, vamos a cerrar esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y dice aquí cargar un vector randómicamente y mostrar sus elementos, ¿no? Así que vamos a copiar esto. Esto va a ser el número 17. 17. Cargar vector, vamos a ver. No un vector, porque cargar vector randómicamente y mostrar elementos tiene que ser lo más corto posible. Con función, aquí vamos a colocar. Lo que pasa es que si colocamos muy largo, no me permite ejecutar a veces. Así que esto vamos a borrar. Cargar vector manualmente con n elementos. Bien. Cargar vector randómicamente y mostrar elementos. Suficiente hasta ahí. Así que vamos a utilizar este de aquí. Cargo en PCIN y vamos a trabajar aquí. Entonces el número ya tiene función, la dimensión también, así que aquí es donde tengo que yo darle el valor del vector, ¿sí? Y que me lo cargue, ¿sí? De alguna manera tengo que hacer, así que vamos a consultar algunos materiales más para poder hacerlo. Entonces yo creo una nueva función y esa función se va a llamar de la siguiente manera, ¿sí? Variable de retorno, por el momento le vamos a llamar, un ratito, creo que aquí podemos crear su proceso inclusive. A ver, un ratito por favor. Vamos a ver. Subproceso. A ver, vamos a elegir subproceso. Vamos a colocar un nombre cualquiera. Listo, pulsamos Enter, ya, lo vamos a colocar como subproceso, no como función. Sí que sería un procedimiento. Vamos a trabajar con subproceso, a ver qué tal. Este va a ser mi subproceso que se va a llamar cargar vector aleatoriamente. Y le vamos a mandar un vector. ¿Estamos de acuerdo? Le vamos a mandar un vector. Así que vamos a colocar aquí vector. Y le vamos a mandar aquí la cantidad de elementos. Cantidad elementos. Entonces, ¿con cuántos elementos va a cargar? Pero aquí hay un detalle. Aquí tengo que decir si esto va a ser por referencia o por valor. Entonces, creo que aquí escribimos así, por referencia. Mire. Listo, cuando no le coloco nada es por valor, así. Así que solamente para este caso vamos a hacer eso. Entonces va a haber ese cambio. Yo puedo hacer entonces aquí lo siguiente. Puedo decir que voy a cargar el vector aleatoriamente y le voy a mandar el vector, así. Y le voy a mandar el valor de n, aquí. Y ya el vector debería estar cargado. ¿Estamos de acuerdo? El vector debería estar cargado, jóvenes. Entonces significa que yo podría copiar este código de aquí. Miren, por eso va a ver lo interesante que es convertirlo esto en un procedimiento. ¿Ahí dónde está? Aquí está, ¿no? Y pego acá. Entonces, aquí también va a empezar en 1 y igual a 1. Va a ir hasta el valor de n, obviamente, aquí es, pero aquí el n no es n, sino es cantidad de elementos, así que colocamos n así, cantidad de elementos. Va a haber una variable n aleatorio entre 0 y 20, dice, bueno, podemos colocarle eso, y aquí me dice que, mira, no le conozco a ese elemento, entonces le llamamos aquí vector, ¿estamos de acuerdo? Bien, y luego termina, dice, y debería devolvernos el vector con los elementos, jóvenes. Entonces el vector nos devuelve con los elementos,
Y yo agarro por aquí y simplemente lo debería poder mostrar. ¿Están de acuerdo? Debería poderlo mostrar. Si está todo ok, jóvenes, esto va a funcionar de maravilla. Y luego hacemos para el mostrar. Entonces guardamos y ejecutaremos, jóvenes. Y le digo que quiero introducir 11 elementos. Y me dice, ahí están sus 11 elementos. ¿Ya lo vieron? ¿Aló? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, jóvenes, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un método que me permite cargar elementos en el vector. Mire, este método se llama que un procedimiento. Un ratito, he copiado allá. Es un procedimiento. Este elemento de variación lo vamos a colocar arriba nomás. Ahí que esté lo más arriba posible. Y aquí, cargar elementos del vector. Y como ya tengo el cargar elemento del vector y si funciona, lo he mandado por referencia, significa que él me devuelve la misma variable pero modificada, ¿sí? Mando la dirección de la memoria cuando es por referencia, cuando es por valor mando el valor en una variable nueva como variable nueva. Entonces, ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a enviarle el vector y él debería poder listarlo. Entonces vamos a crearnos un procedimiento, un subproceso de esta manera, que así subproceso, vamos a colocar subproceso que se va a llamar listar elementos vector. Entonces él va a listar los elementos del vector que nosotros le demos, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente nosotros tenemos que mandarle el vector. Aquí no necesita mandarse por referencia, nada. Usted le manda el vector y punto. El vector. Lo que no sé si es que hay una sentencia que me permita saber cuántos elementos tiene el vector. De todos modos, veamos si por aquí tenemos una función que nos permita saber si hay alguien que nos pudiera ayudar. Vamos en funciones, a ver, seno, coseno, tangente, longitud, dice, ¿no? Cantidad de caracteres de la cadena, nomás me dice, ¿no? Listo, hacer mayúscula, minúscula, su cadena, concatenar, convertir. Parece que no hay una función que me permite saber la cantidad de elementos de un vector. Pero bueno, si fuera que no hay, entonces simplemente aquí tengo que mandarle la cantidad de elementos también. Vector con su cantidad de elementos. Luego, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Es copiar ese código que he hecho anteriormente para listar elementos del vector. Mire, control X, ¿sí? Y luego pegarlo aquí. Aquí. Bien. Pero me dice aquí, me salen varios mensajes. En primer lugar, no sé quién es n, me dice. Este es para la cantidad de elementos, le digo, ¿no? La cantidad de elementos. Ya, bien. Después de eso me dice, mire, ¿sabes qué? Me dice, ¿no? Este B de aquí no lo conozco. Pues, ¿qué es el vector, compañero? Le digo, ¿no? El vector. Ya. Entonces, con eso debería hacerlo. Pero me gustaría también otro detalle. El mensaje no siempre es el mismo. Así que sería bueno aquí colocar un mensaje. ¿Qué mensaje va a mostrar? ¿Sí? Y aquí que muestre el mensaje que nosotros mandemos al otro lado. Entonces cada vez que voy a listar va a haber un mensaje que va a mostrar aquí. Obviamente después de un enter recién va a mostrar. Y ese mensaje en este caso va a decir así. Coma, espacio, lista de elementos del vector simplemente. Elementos del vector. Nada más que diga ese mensaje. Elementos del vector. Cargar elementos en el vector. Dice. Ah, no, perdón, me estoy equivocando, jóvenes. Me estoy equivocando, ¿sí? Control X, control X. Me estoy equivocando porque creo que no escribí todavía aquí. Aquí tengo que decir listar. Listar elementos del vector. Aquí tengo que hacer. Colocar el mensaje. Colocar el vector y colocar el tamaño del vector que es n. Mira, jóvenes, con eso ya tenemos eso que queríamos hacer. Mire cómo nuestro algoritmo se ha convertido como un pseudocódigo.
leer un número entero, dimensionar, cargar el vector, listar los elementos del vector y nada más. A ver, vamos a ver cómo nos funciona, y obviamente para probar le vamos a decir de que nos muestre por unos 17 elementos. Mire, ahí están los 17 elementos, jóvenes. Entonces ya hemos transformado nuestro vector, nuestro algoritmo en subprocesos y funciones. Ahora, sí, y funciones. En este caso ya lo tenemos en un subproceso. Obviamente aquí no me devuelve nada, por eso que es un subproceso, lo estamos colocando porque mandamos un elemento y él solamente lo muestra. No me está devolviendo ningún elemento, por eso es subproceso. Cuando devuelve valores es función. ¿Alguna consulta, jóvenes? Una pregunta, Inge. En PSeInt también podemos crear clases con sus atributos y sus métodos. No. No tiene que yo sepa, no tiene esa capacidad de PSeInt para poder crear clases con atributos, con métodos, no tiene. Pero en el lenguaje que vamos a utilizar C tampoco se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque después de esto vamos a ocupar C. Tampoco se puede hacer con C. Entonces, ¿cómo podemos crear clases con atributos, con métodos, con todo? En C++. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a avanzar primero C y luego nos cambiaríamos C++ en algún momento para crear clases y atributos. Ya, listo, gracias. ¿Ya? Entonces con C++ sí puede hacer. Por eso es que C no permitía crear clases. Y quien creó C++ lo potenció. Por eso dice, esto es C, pero con más cosas. Y después de eso crearon C#. Dice, este es más que C, porque es 4 Cs. C#, si usted lo ve un sharp, es como si fuera 4 más. ¿Lo ha podido ver? ¿Alguna vez se ha dado cuenta de ese detalle? Sí. Eso es lo que comentan, ¿no? Bueno, todos le pillan una historia, como que el locro no había sido Canva, jóvenes, locro. ¿Usted sabía que el locro no había sido Canva? ¿No había sido un originario de acá? Sin comentarios. No había sido, pues. Dice que el locro había sido croata, compañero. De veras. A ver, analicemos a ver la sintaxis, ¿no? Dice así, lo croata. Muy buena. Sí, uno se está enterando tantas cosas jóvenes que uno no sabía. Así que, bueno, dice que se tienen que ir todos los croatas. Pero el gobierno se quedaría pues sin todos sus asesores y la mayoría habían sido croatas. Qué cosa más loca, jóvenes, ¿no? Es que a veces cuando no nos formamos académicamente, jóvenes, no leemos, no nos informamos de fuentes, digamos, o sea buenas, uno habla locura, jóvenes. A todos nos pasa, a mí, a usted, a todos nos puede pasar eso, jóvenes, ¿sí? Entonces, hay que aprender a reconocer que nos equivocamos, porque a veces nos equivocamos, jóvenes. En nuestra opinión, percepción, ¿no? Intuición, en muchas cosas nos equivocamos muchas veces. Y hay que tener la capacidad para reconocerlo. Y lo otro, jóvenes, que hay que informarnos para no equivocarnos, porque equivocarnos y reconocer un error realmente es muy incómodo para cualquier persona. Bueno, jóvenes, van a disculpar el comentario, yo siempre con comentarios locos a veces, pero es para pasar el momento. Algo más, jóvenes, que quieran ver. Entonces yo ya puedo copiar este pedazo de código a otro lugar. Quisiera verlo el proceso ahí un ratito, su proceso que se hicieron. ¿Cuál de ellos? A ver, dígame. Bueno, los dos son lo mismo prácticamente. Sí, los dos son su proceso. ¿Por qué? ¿Por qué su proceso? Porque en este caso modifica las características del elemento, de un objeto, de un identificador, en este caso un vector, le carga.
Aquí, ¿por qué colocamos procedimiento? Porque no me está devolviendo ningún valor. Simplemente él agarra y realiza una tarea con el elemento. Por eso es su proceso. Ahora aquí arriba, ¿por qué le llamamos función aquí? Porque él devuelve un resultado como respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las funciones devuelven una respuesta, un resultado, y los subprocesos simplemente, como su nombre lo dice, lo procesan, lo utilizan, lo modifican, lo cambian, hacen una transformación. Las funciones no transforman, los procesos transforman. Positivo, bien entendido. Ahora, si eso le iba a preguntar cuál era la diferencia entre la función y el proceso. Ya, esa era, ya le he dado la respuesta, pues. Sí, positivo. Y el subproceso en C# viene siendo un static, algo así. Sí, exactamente. En muchos lenguajes jóvenes tiene una definición de acuerdo a su sintaxis semántica. Entonces se coloca como static, en otros lugares jóvenes se coloca como void, ¿sí? Como void, vacío. Por ejemplo, en el caso de C colocamos como void. Y cuando obviamente es una función, colocamos el tipo de datos que va a devolver. Un int, un char. Y en el caso de Python, jóvenes, creo que no colocamos nada. Sí, no se coloca nada en Python. Sí, entonces, y nosotros vamos a ocupar por ejemplo, JavaScript, y van a ver que en JavaScript tiene también su detallito, hay que tomar en cuenta. Sí, porque he estado mirando sobre lo de JavaScript y Java había sido completamente distinto su sintaxis. Sí, JavaScript es muy distinto a Java, no es como Java. Nombre nomás tiene. Nombre nomás. El nombre de Java nomás tiene. Nada más, porque internamente, jóvenes, su codificación JavaScript es un dolor de cabeza, a lo menos si está basado aplican la programación funcional. Si es la programación estructural la que yo le voy a enseñar, es mucho más entendible. Pero la programación funcional de Java usted tiene que conocer bastante del lenguaje y obviamente es matador. No le entiende ni quién es el que está recibiendo ni quién está devolviendo, porque es función dentro función, de dentro función, y después en algún momento dice retorne esto, dice. Es casi similar a lo que es PHP, porque en PHP he visto que solo se utiliza función. Pero PHP todavía es entendible, mi hermano. Bueno, sí, eso sí. Les cuento, jóvenes, que en un inicio, cuando apareció JavaScript, nadie quería JavaScript porque obviamente lo enfocaron con esa característica de la programación funcional. Y yo, no, esto es un asco. Van a disculpar las palabras que voy a ocupar, ¿no? Pero nadie quería, lo odiaban a Java. Y más todavía los desarrolladores web lo odiaban a Java. Pero a JavaScript, no quería meterse con JavaScript. Así cuando apareció PHP, no, pues adoraron PHP por la facilidad con la que se hacían las cosas y decían JavaScript, ¿para qué? Hasta que apareció un programador bueno y dijo, ¿saben qué, jóvenes? JavaScript es un buen lenguaje, digo, es un buen lenguaje. Lo único es que no lo están utilizando correctamente, digo, como deben utilizarlo. Y él propuso nuevo lineamiento de cómo programar con JavaScript y de ahí para adelante ya lo quisieron. Era como el amigo que uno no lo quiere ni cruzarse en el camino, ¿no? Es como la ex, la tóxica, que ni idea, no queremos ni cruzarnos el camino, hasta que alguien dice, mira, pero si la tóxica había sido buenísima, ¿sí? El otro dice, pero si este amigo es buenísimo, ¿no? Nada más que no lo hemos sabido tratar correctamente. ¿Sabe cuál es una de las funciones que normalmente se utiliza en el JavaScript? Normalmente, casi por su mayoría, como es web, lo utilizan como sistema validador. ¿Para qué? Para que cuando haga una sentencia, primero se ejecute en el navegador de donde se está haciendo la sentencia. Y de ahí recién pregunta al servidor y no lo saturen al servidor con pregunta y validarlo desde el servidor. Sí, sino correcto. Que el JavaScript lo valida primero desde el navegador. Y una vez pasa la primera validación, ya recién entra la consulta al servidor. Si no pasa la primera barrera, no llega hasta el servidor la consulta. Entonces, así no satura ni necesitan un servidor muy grande. Correcto. Entonces,
Aquí hablamos de dos enfoques o de dos ámbitos de programación. Uno que se llama el front-end y otro que se llama el back-end. Entonces el front-end netamente tiene que ver con un conjunto de procesos que se realizan del lado del servidor, perdón, del lado del cliente, el front-end. Y el back-end que se realizan los procesos del lado del servidor. En el front-end generalmente no manejamos datos persistentes. Todo se hace en memoria RAM, todo es para visualización, todo es para validación. Como dijo, son tareas que se pueden realizar desde el lado del cliente. O sea, en la misma computadora del cliente se procesan, se ejecutan los procesos. Pero cuando es backend, sí o sí tiene que ir al servidor porque hay un lenguaje de alto nivel de apoyo para servidores, obviamente, como PHP, ASP, como Python, como por ejemplo que más ocupamos para el lado del servidor, ASP, JSP, Ruby on Rails, y así hay un montón de lenguajes jóvenes. Muchos de ellos no los conozco, nunca he hecho nada grande, solamente unos pequeños ejemplitos y algunos ni idea. Entonces, eso sería jóvenes. Pero obviamente, como dice Juan Diego, si todo lo haríamos desde el lado del servidor, o sea, no utilizando, digamos, el servidor realizaría muchas tareas que tal vez se pueden hacer desde el lado del cliente. Inge, ahí es donde utilizamos la estructura de modelo vista controlador, ¿cierto? Exactamente. Cuando utilizamos el front y el backend, o sea, los dos ámbitos de programación, debemos utilizar el modelo vista controlador. Y para utilizar modelo vista controlador, podemos, uno de los lenguajes que dicen que es muy bonito para aplicarlo es Python. También se puede hacer con PHP, pero parece que es un poquito más complicadito poderlo implementar. Lo que pasa es que muchos de estos lenguajes no se crearon cuando se veía de esa manera el problema de la web. Entonces los nuevos lenguajes ya hacen más fácil, digamos, ¿no?, la implementación del modelo vista controlador. Por ejemplo, con ASP es un lío hacer un modelo vista controlador joven, a no ser que en estas últimas versiones del lenguaje hayan cambiado, pero por lo menos cuando yo hice hace tiempo atrás era un dolor de cabeza, ¿sí? Sí, y el que yo veo que es más fácil de implementar es el de Python, Django. He visto que es Django muy... Sí, es que es un framework. sí, pero como que lo estructura mejor, digamos. No sé, a mí me gustó eso. Lo que pasa que los frameworks vienen a ayudar a solucionar problemas recurrentes y obviamente es apropiado. Lo que sí podemos hacer un día, si usted ya sabe bastante de eso, le damos un día, unas horas para que nos enseñe cómo se hace un modelo vista controlador con Django. Y eso vale por puntos. Sí, es por punto, belleza. Obvio, pues aquí no hay nada sin puntos. Así que alístelo lo más antes posible, me dice y lo tengo listo, un pequeño ejemplo. No tiene que hacer un ejemplo muy complicado, es algo bien, ¿no?, sencillo nomás, como decimos un hola mundo y algo más para que pueda entenderse, y no es más, y lo hace el ejemplo, nosotros vamos a seguirle todos bien y aprendemos de su aprendizaje, de su conocimiento. Sí, sí, sí. Venimos. Listo, Jorge. Entonces, jóvenes, ahora continuaremos. Ya que una vez que tengo, no le he pasado esto, ¿no? O ya lo han hecho ya. Ya lo hicieron. Todavía No yo lo te llamé pasó. de ahí. Ya. Entonces les pasaré un ratito, por favor. A ver, vamos. Esa mi cachorra la tienen alborotada, pues.
Perfecto, jóvenes, ya les he pasado los dos ejemplos. Ahora lo que tenemos que hacer, jóvenes, es cómo yo puedo buscar un elemento, ¿sí? En el vector. ¿Cómo puedo saber si está o no está el elemento en el vector? Y que me devuelva la posición. Entonces, ya, no importa. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a buscar un elemento, ¿no? Entonces yo no puedo buscar un elemento, digamos, si no lo dimensiono primero. Entonces voy a dimensionar aquí un vector, le voy a llamar así vpos, ¿sí? Vector posiciones, vector posición, así, o vpos, ¿no? Le vamos a llamar vector, a ver, vector posición, vector posiciones, vector pos. Y vector pos va a estar dimensionado en el tamaño de n. Luego, después de eso, yo lo que hago es enviar, le digo aquí buscar elemento en el vector, y aquí tengo que colocar lo siguiente. Primero el vector, luego le digo la cantidad de elementos que es n, le digo que el elemento que va a buscar, ¿sí? Le voy a llamar L buscar, y no hemos pedido ese dato todavía al usuario. Ahorita vamos a colocarle, y luego le envío el vpos, este es el vector de posiciones, ¿sí? O el vector de coincidencia, si quiere llamarlo, vpos. Pero también le podríamos llamar vp, nada más. Pero aquí hay un detalle. Aquí tenemos que solicitar al usuario qué elemento va a buscar. Entonces buscar, elemento a buscar va a ser igual a qué cosa, a leer número, así, leer número entero, y aquí vamos a decir, ¿no? Escriba el elemento que desea buscar, dice, ¿no? En el vector, entre, y aquí colocamos los rangos, entre 1 y 20. Nada más. Entonces el usuario sí o sí nos va a dar un elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entre 1 y 20. Y eso es lo que va a buscar. Entonces dimensionamos el vector inmediatamente y le decimos que busque. Y obviamente ahora ya tenemos aquí el vector de posición. Tenemos el vector de posición. Pero ahora, ¿cómo hago eso? Entonces yo tendré que mostrar ese vector, ¿sí? Las posiciones del vector. Entonces podemos así que mostrar, vamos a colocar aquí, mostrar las posiciones donde se encuentra el elemento. A ver, vamos a ver cómo nos sale, joven, el elemento. Y aquí colocamos listar elementos del vector, y que le damos, dice, vamos a colocar un mensajito, posiciones donde se encuentra el elemento buscado, y colocamos ahora que nos tiene que buscar el vpos, y el vpos tiene un tamaño n, ¿sí? Un tamaño n. Pero aquí hay un detalle, jóvenes, también. El detalle del n nos va a mostrar un vector muy largo, ¿sí? Y en realidad el vector tiene un tamaño bien definido, ¿sí? O sea, de cantidad de elementos. Entonces, y la posición está entre 0 y algo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, controlar. Por el momento, si el n es bien grande, nos va a mostrar todo el elemento del vector hasta la longitud de n. Y eso está medio pele. ¿Cómo controlaríamos? A no ser que aquí tengamos en este método, aquí de su proceso, le mandamos al vector de posiciones, ¿sí?
Y aquí le llamamos, también colocamos una coma, ¿sí? Con esto controlaríamos y colocamos la cantidad de K posiciones, ¿sí? ¿Cuántos elementos? Posiciones, el K posiciones. Y en ese caso, el K posiciones que tenemos aquí, lo vamos a mandar desde allá como 0. En K posición, K elementos. Le llamaremos así K elementos. K elementos. K, L o K posición. K posición más 1. K posición, posición. Sí, podría ser K posición. Y eso es por referencia también. Enviaríamos la posición. Entonces, aquí tenemos. Aquí sería el vector de posiciones es igual a K posición. Y aquí K posición se incrementa en 1. K posición, eso es para controlar la cantidad de elementos, porque si no va a salir, nos va a costar controlar los elementos, ¿sí? Ya lo tendríamos así. Y por aquí tendríamos que enviar, jóvenes, un Kpos. K, el valor de K, un Kpos. Pero el Kpos, aquí tendríamos que colocar un Kpos en igual a 0. Que empiece en 0 y aquí va a cambiar, pues. Aquí va a cambiar, bien aquí, esto cambia. Cambia el vector, cambia la posición. Entonces aquí le decimos, muéstreme solamente la cantidad de Kpos. La cantidad de K elementos, pero de la posición, Kpos. Y con eso creo que debería funcionar. ¿Sí? Vector con su posición, ¿no? Bien, guardamos y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ampliar para ver mejor. Y le digo que me cargar en el vector 50 elementos. Escriba, dice, el elemento que desea buscar entre 1 y 20. El número 15. Y a ver, vamos a ver qué me muestra. Primero me dice, las posiciones donde se encuentra el elemento buscado son, debería decir, ¿no? El 12, 13, 26 y 36. El 15 estamos buscando, acuérdense, 15. Posición 12. Aquí vector. Y mire, ahí está el 15. Mire, 15. En el 13 dice. Posición 13. Ahí está el 15 también. Casi coincide. En el 26. Bajamos 26. Aquí está el elemento 15. Y el otro era en el 36. 36. Aquí está el 15, jóvenes. Entonces hemos logrado hacer ese programita que nos permita mostrar, digamos, ¿no?, las posiciones donde se encuentra el elemento. Pero la gran pregunta es, ¿para qué me sirve eso de que muestre las posiciones donde se encuentra el elemento? Lo que pasa es que ahora, jóvenes, podría crear un algoritmo que me permita eliminar ese elemento las veces donde se repite, donde hay en el vector, lo elimino. ¿Me va captando? ¿Aló? Positivo, Inge. Sí, Eso hay que estudiarlo un poquito más, Inge. ¿Eh? Esa parte hay que estudiarlo un poquito más. A Sí. detalle. ¿Por sí, qué al menos la sintaxis. no le capto bien? ¿Qué dice? Ya. En esa parte de buscar, hay Ujú. que estudiar y practicar un poco más. Sí, eso sí. Entonces, es un algoritmo que lo estamos creando ahorita. Es la búsqueda lineal, por si acaso. El método, ¿sí? Está buscando uno por uno y cada vez que encuentra va cargando la posición. Entonces, un ratito voy a copiar esto, control X. Voy a mover y lo colocaremos aquí abajito, porque es de lo último que hemos hecho. Y analicemos si podemos cambiar, modificar algo más, mejorarlo.
Entonces buscamos el elemento, tengo el vector, la cantidad de elementos, el elemento que voy a buscar, vector de posiciones, y tengo ahí el K posición, ¿no? Vector posiciones, y el K posición por referencia, mientras sea menos a la cantidad de elementos, cuando lo encuentre el elemento, lo carga su posición. En el vector de posiciones carga el K posición. Listo, una vez que carga, se incrementa eso, termina de revisar todo el vector y ya tiene un vector de posiciones para devolver por referencia. Lo ideal, jóvenes, era de que esto hayamos enviado como función, pero hubiéramos tenido un problema. ¿Sabe cuál era el problema? ¿Cómo controlábamos la posición? Ahí sí que hubiéramos tenido un problema serio. Sin embargo, como lo estamos implementando como un subproceso, esto se pone más manejable, más tranquilo, porque estoy devolviendo dos objetos, dos elementos estoy devolviendo. Algo que no es posible hacer con una función, a no ser que utilice algún tipo de vector, así que devuelva, ¿no? En cada vector hay algo y yo sepa qué es lo que está devolviendo. Entonces lo que hemos hecho aquí es leer la cantidad de elementos que va a tener el vector, lo hemos dimensionado, ¿sí? Luego hemos cargado el vector con valores aleatorios, luego hemos solicitado al usuario que queremos, qué es lo que quiere buscar. Posteriormente, jóvenes, hemos dicho de que el elemento, ¿no? La dimensión de aquí, hemos dimensionado el vector de posiciones hasta el valor de n, dice, ¿no? A ver, sí, está bien, jóvenes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos elementos va a haber y qué nivel de coincidencia. ¿Qué tal si todos los números eran 15? Obviamente máximo iba a llegar hasta el valor de n. Pero decimos, mire, llévese mejor un apuntador, un índice auxiliar, le decimos, porque este es el índice auxiliar para poder controlar la cantidad de elementos. Entonces yo con esto tranquilamente puedo tener un mensaje que diga, no, la cantidad de elementos que hay son 5. ¿Por qué? Porque este capos me va a decir cuántos elementos hay. ¿Cuántos elementos hay? ¿Sí? Entonces, ¿qué más, jóvenes? Ahora, luego de que le decimos que nos busque en el vector, recibimos los datos, ¿no? Y con esto nosotros podemos hacer que lo liste, lo que hemos hecho ahorita, dice, ¿no? Posición, aquí no posición, ¿no? Aquí no. Las posiciones donde se encuentra, o la posición, mejor, ¿no? La posición, mejor, o la posición donde se encuentra el elemento buscado, dice, ¿no? Es, y ahí, ¿no? Es tanto. Otro detalle que aquí creo que faltaba un print, ¿no? No es print aquí, ¿no? Es escribir. Un escribir, pero con esto. Porque se estaba mezclando, ¿no? Lo mismo antes de listar, que se separe un poquito, ¿sí? O creo que esto ya implementa eso, ¿no? El listar. No tiene, ¿no? Entonces tranquilamente aquí podemos colocar un escribir, y que antes de nada que pulse un enter antes para que lo pueda colocar una línea en blanco, ¿sí? Por defecto que haga eso. Entonces yo me evito de escribir esta línea, sino que el listar ya tiene un espacio anterior, ¿sí? Ya tiene el espacio anterior. A ver, vamos a copiar, vamos a guardar, vamos a ejecutar esto, vamos a maximizar y voy a colocar que me cargue, por ejemplo, unos 20 elementos y que me busque el elemento 10 y me dice la posición donde se encuentra el elemento. Listo, no hay, no hay elemento, no hay 10, mire, no hay. Y otra cosa, la posición donde se encuentra el elemento, y aquí que me diga qué elemento, pues, ¿no? Sería interesante, ¿no? Que diga qué elemento. Pero hay un detalle, aquí no es tan sencillo hacer eso, le cuento, porque él lo va a tomar como si fuera otro elemento, ¿sí? A ver, pero vamos a ver si podemos hacer. Vamos a ver cómo es el elemento.
colocaríamos esto. A ver, vamos a ver si nos agarra con más, así. Así, a ver, vamos a ver si nos agarra con más. Aquí colocaríamos L, buscar. A ver, vamos a ver si nos agarra con más. Porque en algún momento yo quise hacer esto y no me quiso agarrar bien. El elemento a buscar es tanto, ese, ¿no? A ver, vamos a ver si lo agarra, súper. Si no lo agarra, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Cargamos 16 elementos. No, carguemos más. 50 elementos carguemos. Y me dice, ¿qué elemento quiero buscar? El 11. Y me dice, error, no coinciden los tipos. Está haciendo huevada, me dice, ¿no? ¿Sí? A no ser de que haga lo siguiente. Esto tendría que convertirlo a texto. Sí, puede ser por eso. Elemento a buscar. Entonces creo que hay un método para convertir esto en texto. Así que voy a probar. Agotemos nuestras texto, creo que se llama. Así texto. A ver, vamos a ver. Si no, venimos por aquí. Vamos a funciones. Y por aquí dice mayúscula, minúscula, concatenar, convertir a texto se llamaba. No hay texto. Convertir, así es. Convertir a texto. A ver, vamos a ver. Convertir a texto. No. No lo agarro. No quiero. Convertir a texto. No, pero está mal, porque aquí hay un paréntesis por demás, ¿no? Wow, no me había dado cuenta. A ver, convertir a texto, puede ser. Probemos, ojalá que sí. Si fuera así sería súper. Entonces daríamos un mensaje más. Entonces 50 elementos igual. Escribe el elemento que desea buscar, ¿no? El número 16. Ya, parece, ¿no? Parece que está bien. La posición donde se encuentra el elemento 16. ¡Wow! Lo logramos hacer, ¿no? 16. El elemento 16 es directamente, ¿no? La posición donde se encuentra el elemento 16, que es el que está buscando, es 0 y 40. En 0 está y seguramente también en 40. En 40. Mira, ahí está, 16. Aquí está. Entonces ya logramos concatenar con más, porque le cuento de que una vez quise hacer esto y no quería. Entonces, la posición donde se encuentra el elemento 16, dice, ¿no? Es directamente. Es 0, tanto y listo. A ver, veamos cómo se ve ahora. Maximizamos. Vamos a meter 50 elementos. Vamos a buscar el elemento 25. Y... lo que pasa es que escribe el elemento que desea buscar, ¿no? No más de eso, pues 18. Ya, listo. Me dice así. La posición donde se encuentra el elemento 18 es 10 y 17. 10, a ver, por aquí está, ahí está el 18, mire, y 17, 17. Aquí está el elemento 18 igual. Entonces nuestro algoritmo está súper, está bonito. ¿Qué les parece, jóvenes? Lo hemos mejorado, ¿no? ¿Aló? Positivo, dije, una consulta. bien, ¿Será sí. que me puede explicar un poquito más a cuando dice por referencia o por valor? Ya, bien. Ya. Cuando utilizamos, jóvenes, estas funciones o procedimientos o subprocesos, necesitamos nosotros a veces enviar parámetros. No siempre se envían parámetros, pero generalmente sí, para poder darle a la función la materia prima. En realidad lo que enviamos, los parámetros son valores, son variables independientes
si lo vemos de otro punto de vista. Ahora, esas variables independientes pueden ir por valor. Normalmente utilizamos por valor. Cuando yo le mando el valor, es una copia de la variable que manda cuando es por valor. Entonces significa que esa copia de la variable puede cambiar, puede hacer lo que quiera, pero el que lo envió no le interesa recibir los cambios de esa variable. Simplemente lo envía y dice que allá hagan lo que quieran. A fin de cuentas yo tengo aquí mi copia y listo. O sea, le manda un clon. Cuando es por referencia, entonces significa que al proceso principal le interesa el cambio de esa variable, de cómo se va a ir modificando en el tiempo cada vez que se ejecute. Por lo tanto, cuando mandamos por referencia, no mandamos una copia de la variable, sino mandamos o enviamos la dirección de la memoria. Entonces, es otra variable, es otro identificador que apunta a la misma dirección de la memoria. Cuando es por valor, se copia en otra dirección de memoria el valor de la variable para ser manipulado por el subproceso. ¿Me comprendió o falta? Ya, entonces, solamente para poder entenderle, cuando yo le doy por valor, supongamos que el valor es un 10, y él ¿Ya? me dice 10, ¿no ve? Ya. Y cuando es por referencia, en el caso del vector me dice la posición en la que está el 10, ¿así? Ya. Cuando es por valor, mando una variable con un valor que si modifica en la variable, no va a retornar a este otro lado, por más que cambie. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es por referencia, entonces va a actualizar el valor a este otro lado también. Ya. ¿Sí? Entendido bien. Cuando es por valor, es como cuando usted agarra un paquetito. ¿Sí? Bueno, hágase cuenta que usted está haciendo, a ver qué comida podemos hacer, salteña. ¿Estamos de acuerdo? Y alguien le dice que tiene que enviar una salteña. Entonces usted agarra y saca una salteña de la caja y se lo envía. Eso es por valor. Es como una copia y lo envía. No le importa si al otro lado lo come o no lo come. ¿Perfecto? Cuando es por referencia, significa que hay un punto de conexión entre la otra persona y usted y como que la salteña está al medio. Así que el que quiere comer agarra, muerde, el otro también agarra, muerde. O sea, comparten la posición de la memoria, acceden al cambio o al último cambio realizado en la variable, en la misma memoria. Es como un enlace, es como un link. En el otro no manda link. En por referencia manda el enlace de la memoria, la dirección de la memoria. Positivo, bien entendido. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Ahora les pasaré por la copia. Estaba maristando eso, creo, ¿no? Pásanos la referencia ahora. Vamos a mandar esto. A ver, vamos a enviar un ratito, a ver. Ahí se vio, ¿no? ¿Qué tal, jóvenes? Este pseudo lenguaje. ¿Qué opinan? No todos los lenguajes jóvenes, ¿sí? No todos los lenguajes tienen capacidades interesantes. Hay que buscarle cómo hacerlo. Así que es muy difícil que usted haga un algoritmo que pueda adaptarse directamente a cualquier lenguaje, aunque la lógica dice que los algoritmos no son dependientes de un lenguaje. Así dice la teoría. Pero implementar un algoritmo en un lenguaje u otro, en alguno va a ser más fácil y en otro va a ser más complicadito, dependiendo de las características sintácticas y semánticas del lenguaje. Y como lo había dicho, después de esto se pone medio
Medio interesante esto, ¿no? Porque ya mandamos ya, ahora en 3 partes estamos mandando. Ya no son 2 partes, mire. Antes que me olvide, jóvenes, quería recordarle una cosa. El día de hoy es el día de la encuesta. Así que nos daremos unos minutitos y tiene que llenar también la encuesta. Entonces, vámonos a la búsqueda lineal. La búsqueda lineal, jóvenes, si ustedes han podido ver que nosotros tenemos un vector, ¿sí? Con muchas posiciones. Y lo que hago es lo siguiente, yo me doy un elemento que voy a buscar, por ejemplo este de aquí, un elemento, este es mi elemento que voy a buscar, por ejemplo el 12, puede ser cualquier otro, o dígame qué número quiero buscar, desde el 5 hasta el 2, ¿qué número quiero buscar? 10. El 10, ya, 10 colocamos ya. Entonces por el momento esta respuesta está falsa, ¿sí? No hay. Y la posición del vector obviamente está en -1. ¿Por qué -1? Porque no hay, pues. Así es. Entonces el valor de i empieza en 0. ¿Sí? El i está en 0. Y lo que hace es lo siguiente, jóvenes. Se pregunta, ¿el 10 está en b sub 0? Dice. ¿Y usted qué dice? ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces pasa a la siguiente. El i se incrementa. Mire, ya es 1. Dice, ¿el 10 está en b sub 1? ¿Qué me dice? Falso. Falso. Ya, listo, sigue. Ahora dice, el 10 está en b sub 2. Acuérdese que este es el b sub 2. Falso. Ya, listo. El 10 está en b sub 3. Falso. Ya, ayúdenme, por favor, ayúdenme, pues ya saben que lo hacemos por ustedes. El 10 está en b sub 4. Falso. Falso. Ya. El 10 está en b sub 5. Falso. Sí. El 10 está en b sub 6. Falso. Y sigue, mire. El 10 está en b sub 7. Falso. Falso. El 10 está en b sub 8. Falso. El 10 está en b sub 9. Falso. El 10 está en b sub 10. Falso. Ya. El 10 está en b sub 11. Verdadero. Entonces aquí me devuelve true, verdadero. Y obviamente en la posición del vector se guarda como 11. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que hace, y este 11 es el que se guarda en el vector de posiciones que hemos devuelto. Podríamos haber hecho para un solo encuentro y listo. Pero si hubiera muchos, entonces aquí me quedaría la lista de elementos. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Quién quiere hablar? En caso de que sea, por ejemplo, números repetidos, ahí había un 11 repetido. Ya, bien. La Digamos, muestra los dos campos que está. ya, si fuera un 11, entonces ¿qué tendría que hacer? Coloquémoslo que este fuera 11, este fuera 10. ¿Estamos de acuerdo? 10. Entonces, y esto ya es true. ¿Estamos de acuerdo? Y se volvería como decimos que siga buscando hasta el final. Entonces volvería a preguntarse, ¿no? Aquí, el 10 está en la posición, está en B sub 12. ¿Qué diríamos aquí? Falso. ¿Estamos de acuerdo? Está con falso. Sí, está con falso. 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 ¿Listo? Pero el 11 se mantiene porque nuestro algoritmo, diríamos, no borra si esto ya ha cambiado. Y decimos, el 10 está en B sub 13, ¿qué diríamos? Verdadero. Verdadero, true. Y cuando es true, vamos a decir, entonces agrega un nuevo elemento en el vector. Por ejemplo, entonces así sería. Y abajo se generaría la lista de posiciones. ¿Vamos captando, jóvenes? ¿Aló? Sí, sí, sí. Entonces de esa manera sería nuestro algoritmo para que encuentre todas las coincidencias. Por ejemplo, si alguien le dice elimine los elementos 5, entonces obviamente con esto usted ya tiene la lista de posiciones donde va a eliminar. Si dice elimine los elementos de la posición 10, entonces crea un método que elimine primeramente un elemento. Entonces donde lo pille, lo elimina. Listo. Y luego, ¿qué hace, jóvenes? Sigue buscando y
cuando encuentre otra vuelta, elimina. Y así eliminaría todos los elementos del 10. Todas las coincidencias, todas las instancias. ¿Alguna consulta más? Bien, entonces